¿Por qué Venezuela es pobre si es uno de los países más ricos en recursos naturales? Y es el país con mayores reservas de petróleo del mundo, inclusive más que los países árabes. Aunque no lo crean, por mucho tiempo decían que Venezuela era la envidia de Latinoamérica, por toda su riqueza en sus reservas y minerales. Hasta les pusieron un apodo a los viajeros venezolanos. Les decían los Dame Dos, porque tenían tanto dinero que se compraban demasiadas cosas cuando estaban de viaje. Las cosas antes eran súper diferentes. La pobreza no superaba el 20% y la tasa de desempleo era mínima, que las personas, en vez de querer salir del país, querían entrar. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó en Venezuela? Tenemos que saber que por años su actividad económica principal ha sido la exportación de barriles de petróleo. Para que se den una idea, más del 90% de sus ingresos por exportaciones son de petróleo y además una cuarta parte de su Producto Interno Bruto viene de este tipo de actividades. Esto significa que si al sector petrolero le va mal, la economía del país entra en problemas. Les platico todo esto porque uno de los detonantes de la crisis actual viene precisamente del sector petrolero. Ahí les va. Como podemos ver, en los primeros años del mandato de Hugo Chávez, el precio del petróleo comenzó a subir mucho. Este le dio mucho poder al gobierno chavista y a la empresa Petróleos de Venezuela, que es la empresa petrolera del país y una de las más grandes de Latinoamérica. Cabe recalcar que por ser una empresa estatal, el dueño y administrador de la empresa es el mismo gobierno. Entonces, desde que Chávez asumió la presidencia en 1999, también estaba ahora en control de la principal fuente de ingresos del país. En tan solo 4 años de su gobierno, la empresa creció 4 veces su tamaño. Se duplicó el número de empleados que tenían, pero su deuda también se multiplicó por 10. Se empezaron a tomar muchas decisiones que tarde que temprano iban a tener sus consecuencias en la empresa y en el país. Sumándole a esto, existieron muchísimos casos de irregularidades dentro del gobierno y de la empresa. Se perdió mucho dinero en malos manejos de los recursos públicos y peor aún, el país perdió miles de millones de dólares por corrupción. Hasta el mismo expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, que era uno de los hombres más cercanos a Chávez, afirmó que los años que estuvo en la empresa, al menos un 30% de los ingresos se fueron en manos de la corrupción y el despilfarro. Con todo esto, el panorama ya estaba complicadísimo para Venezuela. Pero las cosas se complicaron aún más en el 2014, cuando se desplomó el precio del crudo en un 50%. Para ese entonces ya había entrado a la presidencia Nicolás Maduro y con la caída de los precios el país se vio bastante emproblemado porque su principal fuente de ingresos, que era el petróleo, se volvió prácticamente obsoleta. Ante este pánico, con una deuda del gobierno altísima y muy poca liquidez, el gobierno decidió imprimir más dinero para poder financiar su deuda. ¿Y qué onda con esto? Pues imprimen más billetes sin que haya aumentado la producción del país. Lo que pasa es que el dinero termina perdiendo su valor. Ahora sí, tristemente, debido a esto, empieza uno de los problemas más grandes con el que han tenido que lidiar los venezolanos por años, la hiperinflación. ¿Qué es lo que pasa? De un día para otro los productos son cada vez más caros. Es una subida de precios incontrolable, en donde en cuestión de meses los precios de los productos se duplican. Por muchos años la inflación superaba el 50% mensual y a veces hasta el 100%. Imagínense, es como si yo compro en mayo una barra de pan a 40 pesos y en junio esta misma barra de pan cuesta 80 y después 160 y así hasta que tan solo un rollo de papel higiénico les costaba millones de bolívares y un kilo de zanahoria les costaba lo mismo que el salario mínimo, 3 millones de bolívares. Y no es solo de que no les alcanzara, sino que tampoco había productos. La crisis empeoró porque el país entró en un déficit de moneda extranjera, lo que les impedía importar bienes al mismo nivel en el que lo hacían antes. Esto provocó un desabastecimiento fuerte de alimentos en los supermercados y de medicinas en las farmacias. Se podían ver filas larguísimas para poder entrar al supermercado y al entrar se encontraban con que no había productos suficientes ni para un cuarto de las personas que estaban en la fila. La crisis económica se convirtió también en una crisis de salud, alimentaria y de seguridad para todos los venezolanos. Es increíble pensar cómo la antes llamada envidia de Latinoamérica ahora está en la ruina. La historia de Venezuela nos deja mucho que reflexionar. Algo muy importante es cómo, a pesar de ser un país rico en recursos, las malas decisiones administrativas y la corrupción lo llevaron a la quiebra. También el hecho de depender tan fuertemente de un único recurso, que es el petróleo, los llevó a tener un panorama demasiado complicado. Esto nos recuerda lo importante de no depender de una sola fuente de ingresos, el famoso no poner todos los huevos en una sola canasta, y de diversificar al momento de invertir. Como lo vimos aquí, enfocarte solamente en un producto o en una inversión conlleva un riesgo altísimo que no vale la pena correr.